Antonio León López para servirles. Soy licenciado en Informática Administrativa y tengo una maestría en Administración de Tecnologías de Información. La materia en la cual vamos a trabajar juntos es Informática 1 y el tema que nos compete el día de hoy es las generaciones de computadoras. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con una pregunta, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo surgen las computadoras? Aquí vamos a comentar un poquito que todos los cambios que se han dado de manera drástica, que se vivieron alrededor del mundo al inicio del siglo XX, pues llevaron a esto o provocaron una rápida y una seria transformación, lo que es en el mundo de la informática y en este caso de las tecnologías de información. Bien, vamos a mencionar que la aparición de las primeras computadoras o primeras máquinas que contaban con lo que es entrada, salida, unidad aritmética lógica y memoria, pues todas estas máquinas se dieron o surgieron en los primeros años de este siglo, pero todos los proyectos de desarrollo tecnológico más significativo aparecieron unas décadas más tarde, que vamos a ver enseguida. Bien, uno de los proyectos que surgieron o que de despliegue tecnológico más importante de la época fue financiado por el ejército de los Estados Unidos para construir computadoras a gran escala y a su vez fueran pues más comerciales, ¿verdad? Este fue el primer avance que llevó a perfeccionar los sistemas de las computadoras de cálculo que hoy en día nosotros tenemos, incluso dispositivos móviles que hoy en día manejamos. Bien, tenemos primeramente en la parte izquierda de su lámina una computadora que se trabajaba en 1950 y tenemos en la parte derecha una computadora en la actualidad, para poder comparar nosotros cómo se trabajaba en las computadoras en la antigüedad y cómo son las computadoras hoy en día. Bien, vamos a mencionar cuáles son los orígenes de las computadoras y las generaciones que han pasado hasta el día de hoy. Durante el siglo XX se dio un gran salto al mundo de la tecnología y las computadoras. Todos los inventos y todos los avances que se presentaron anteriormente fueron los que lograron que hoy en día o que hubiera un despliegue importante en el mundo de las máquinas que trabajamos en la actualidad. El avance informático fue paso por paso, fue paulatino, pero fue muy evidente. Con cada una de las décadas podemos notar todos los progresos y todas las innovaciones que ha habido hasta nuestros días. Bien, para poder entender todo esto que estoy mencionando y el desarrollo de las computadoras con el paso del tiempo, pues se ha dividido o se conoce hoy en día, se han visto 5 generaciones, cada una de ellas con características muy particulares que nos van indicando cómo ha sido su evolución con el paso de los años. Vamos a ver la siguiente tabla, en la que aquí vamos a encontrar todas las características más importantes de las 5 generaciones que mencioné hace un momento. Bien, tenemos primeramente, aquí vamos a ver una tabla en la cual vamos a ver las 5 generaciones. En la parte izquierda tenemos las características y en la parte derecha vamos a mencionar algunos modelos o ejemplos representativos. Iniciamos con la primera generación, que data aproximadamente de 1951 a 1958. Aquí primeramente, como característica importante, vamos a mencionar que las computadoras de esa época pues usaban bulbos para procesar la información, también comúnmente llamado tubos de vacío. Todos los datos se ingresaban mediante tarjetas perforadas. Toda la información se almacenaba en un dispositivo de lo que se le llama lectoescritura, que ponían o que marcaban lo que son magnéticamente todos los bits que manejaba la computadora. Se comenzó también a utilizar el sistema binario para representar los datos, ¿sí? El código binario que ya conocemos como ceros y unos. En la parte derecha de nuestra tabla podemos ver un modelo representativo. Vean ustedes cómo eran las computadoras de la primera generación y se muestra aquí una IBM 650. Enseguida tenemos la segunda generación, que data aproximadamente de 1958 a 1964. Aquí como característica vamos a mencionar que las computadoras reducen significativamente su tamaño y obviamente pues el costo es menor. Aquí los bulbos ya no se utilizaban, ya se pudo compactar, ¿sí?, un cierto número de bulbos a lo que son transistores para procesar los datos, y esto logró que las computadoras fueran pues mucho más pequeñas, como lo podemos ver aquí en la columna de la derecha. Bien, aquí también vamos a mencionar que se mejoraron los programas que se habían desarrollado durante la primera generación y se comienza a comercializar distintos lenguajes de programación.
los primeros lenguajes de programación comerciales. Podemos mencionar dos, como son COBOL y Fortran. En el modelo representativo que vemos en la tabla, de la parte derecha, podemos mencionar un modelo muy común, muy conocido en su tiempo, llamado Whirlwind 1, y fue el primer simulador de vuelo creado por la Marina de Estados Unidos. Bien, continuamos y vamos a ver las características de las computadoras de la tercera generación. Esta etapa comprende de 1964 a 1971. Aquí, como característica primordial, se introducen los circuitos integrados, ¿sí? Fíjense bien, comenzamos con bulbos, continuamos con transistores y en esta generación tenemos ya circuitos integrados, que fue el paso previo a lo que hoy conocemos como microprocesadores. Aparecen los chips para procesar y almacenar toda la información, aparece el concepto de software como tal y se desarrolla lo que es la multiprogramación. También se crean computadoras más pequeñas, más eficientes. En el modelo representativo, como lo podemos ver, tenemos a la IBM 360. Bien, algunos de los términos que he mencionado hasta ahorita, aquí lo tenemos a manera de glosario de definición. ¿Qué es un bulbo? Fíjense bien, un bulbo es una pequeña válvula usada para amplificar o para modificar toda una señal eléctrica, controlando el movimiento de los electrones dentro de un espacio vacío. Por eso se le llamó también comúnmente como tubos de presión. Después de los bulbos tenemos los transistores, que su definición pudiéramos decir que son dispositivos compuestos de un material semiconductor de electricidad capaz de amplificar señales o de abrir y cerrar circuitos. Y ellos, como mencioné hace un momento, fueron el reemplazo de los bulbos. Y gracias a ello se logró que la computadora fuera mucho más pequeña. Bien, aquí tenemos un personaje importante, Jack Clay Kirby. Este señor fue el inventor del microchip y gracias a él nosotros hoy en día podemos manejar dispositivos móviles pequeños, porque el transistor fue el precursor del microprocesador. Este señor permitió bajar los costos con la creación de los chips y lo que es la construcción de los mismos y reducir considerablemente el tamaño de los aparatos. Y también, importante dato, este señor patentó la calculadora electrónica. ¿Sí? No se les olvide su nombre, Jack Clay Kirby. Bien, continuamos. Tenemos las características de la cuarta generación de computadoras y data de 1971 a 1988. Surgen aquí ya los microprocesadores o los procesadores. Aparecen las computadoras personales, comúnmente llamadas como PC, y surge la tecnología llamada RSI. Esta tecnología se refiere a la integración a gran escala y lo que es la VLSI, la integración todavía a mayor escala. Y bueno, aquí surgen, ¿verdad? Como tal, ya los monitores y los teclados. Como modelo representativo podemos verlo en la tabla, en la parte derecha, surgen las computadoras personales que ya comúnmente ya conocemos nosotros, ¿verdad? Quinta generación, comprende de 1988 a la fecha, hasta nuestros días. Aquí se desarrollan las microcomputadoras y las supercomputadoras y agreguemos dispositivos móviles y computadoras de mano, ¿sí? Aparece el concepto de inteligencia artificial y aquí se introducen los sistemas llamados sistemas expertos. Podemos ver aquí en la imagen como ejemplo lo que es una laptop o cualquier dispositivo móvil, teléfono celular, tableta, etc. Bien, características de las computadoras de la quinta generación. Las supercomputadoras también se les llamó mainframes y son capaces de procesar información para muchos usuarios de manera simultánea. Hoy en día ya es posible tener racks en las cuales tenemos varios procesadores o varios discos duros almacenando y procesando nuestra información. Son utilizadas también por empresas que requieren tanto de procesamiento como almacenamiento a gran escala de información, ¿de acuerdo? Y bueno, como ejemplo tenemos supercomputadoras mainframes. Aquí podemos verlo en la imagen. Y por último, jóvenes, nada más para terminar la sesión de hoy, mencionar qué es un microprocesador y qué es un sistema experto. El microprocesador viene siendo un circuito que está compuesto por lo que es el CPU y una unidad aritmética lógica, o comúnmente llamada ALU. Están diseñados para que los programas puedan llevar a cabo todas sus funciones, ¿sí? Es importante mencionar aquí lo siguiente: un procesador hoy en día, el más común, el más lento dentro del mercado, es capaz de hacer de 5 a 10 millones de operaciones por segundo, ¿de acuerdo?
Bien, y por último, un sistema experto pues es una serie de programas con la habilidad de solucionar un conjunto de problemas que requieren conocimiento especializado en un área determinada. ¿De acuerdo? Bien, con esto termino mi participación. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Que tengan buen día.